22 horas con 59 minutos. A un minuto de las 23 hemos comenzado hora 23. Y luego del panorama mundialista, el saludo para nuestra compañera Paola Sánchez. Paola, ¿ya todo bien respecto a ayer? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, contentísima de compartir un programa más con todos ustedes y por supuesto con varios temas por desarrollar esta noche que les estaré contando en los próximos minutos, así que estén atentos. También es momento de dar la bienvenida a Piti Garamendi en las redes sociales. Piti. Hola Paola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Ya que hablábamos del Mundial, quiero presentarles el video viral de la noche. Amigos, felicitaciones. Te felicito, ganaron. Muchas gracias. Ganaron, felicitaciones. Muchas gracias. Mire lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron, pero mire lo que están haciendo. Felicitaciones. Felicito. Ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses, esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor. Y miren, véalos aquí, miren. Esa es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza. Ahí están los japoneses, lo que ellos son como personas y por eso ganan. Este es un informe de su querido y adorado hermano, sobrino, tío, cuñado, de todos desde aquí. Les mando un abrazo, pero yo sé que nos vamos a recuperar. Nos hizo falta actitud y eso tiene que trabajarlo allá el amigo Peckerman y exigirle a los jugadores que tienen el talento, pero le faltó las ganas y la disciplina. Y así no podemos seguir. Lo decía Piti, uno de los videos que adquirieron un carácter viral en esta jornada en las redes sociales, los hinchas de Japón después del partido con Colombia recogiendo la basura. Un panorama muy distinto al que estamos acostumbrados en Sudamérica. En Bolivia, en el Hernando Siles, acaba un partido y las tribunas acaban llenas de basura. Plastoformos por aquí, comida por allá, envases por este lado, toda una vergüenza. Por eso se decía con razón que Japón es triunfador. Triunfador hoy en el fútbol y triunfador también durante mucho tiempo en la educación de sus ciudadanos. Dejamos el tema del Mundial y nos ocupamos de otros hechos que han sido noticia en esta jornada. Por ejemplo, la muerte de Víctor Hugo Escobar. No les suena el nombre, si les menciono su seudónimo, Otis, sí lo recordarán. Se trata de uno de los reos más peligrosos que estuvo en Palmasola, era líder del pabellón PS4, el área de mayor riesgo en el penal de Santa Cruz. Fue trasladado hace algunas semanas a la ciudad de La Paz, justamente vemos las imágenes de archivo, y hoy fue acuchillado en el penal de Chonchocoro, supuestamente la cárcel de máxima seguridad en el país, que de máxima seguridad solo tiene el título, lo han demostrado los hechos de esta jornada. Ya el pasado fin de semana se asoltó el puesto militar de Porvenir por parte de delincuentes bolivianos y brasileños que entraron allí como Pedro por su casa. Y hoy en el penal de máxima seguridad, supuestamente del país, se da muerte a un recluso. Son dos ejemplos de un mismo fenómeno, la anomia de un país donde no existe respeto a la autoridad y mucho menos a la norma. Las consecuencias las vemos en los dos hechos que he mencionado. ¿Cuál es el panorama carcelario del país tras este hecho que desde luego sorprende, pero que no agrega mayores elementos a lo ya conocido? Hablaremos con una autoridad o con una exautoridad del régimen penitenciario sobre este panorama. Y no olvidamos, desde luego, que nos ocuparemos también del caso Quiborax, ya que en la capital de la República se abrió el proceso instaurado por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente de la República, Carlos Mesa, a quien se acusa de decisiones atentatorias contra la economía del Estado y de incumplimiento de deberes. Todo a raíz de un proceso de reversión de concesiones mineras en el Salar de Uyuni. En su defensa,
el expresidente de la República ha afirmado que se trata de un juicio de carácter político y de lo que se trata es de perjudicarlo como imagen, como líder y como figura pública. Se acusa a Mesa de una conducta antieconómica, de haber manejado supuestamente mal una decisión que derivó en un fallo de una corte internacional que obligó al país a pagar más de 40 millones de indemnización a una empresa chilena que fue echada del país por decisión del gobierno de Carlos Mesa. Hablaremos con una autoridad del Estado sobre el curso de este proceso. Vamos al detalle de los temas que mencionamos cuando son las 23:05. El tema de Víctor Hugo Escobar, Oti, el recluso quizás más peligroso de Palmasola. Para conocer la figura de este personaje, recurrimos a un informe de la ciudad de Santa Cruz, Bolivisión Santa Cruz, que brinda los antecedentes de este personaje antes de su llegada a La Paz. Cumplió 9 años de prisión de los 30 que debió purgar por el asesinato de 2 policías en la comisaría del estadio Ramón Tawich Aguilera, hecho que ocurrió en abril del año 2009. Así ingresó Oti al penal de Palmasola. Todos nos equivocamos en la vida. Esa es la realidad, pues no es perfecto en la vida. Cuando dejó como saldo a 31 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Creo que el detonante fue el motín que él hizo para terminar con la vida de los 10 que habían en el bote de PC2. Seguramente recordarán, estaban recluidos en el bote de PC2 Killing y su cuadrilla, podemos decir, de 10 personas más. El 14 de marzo del presente año se realizó un mega operativo donde las autoridades policiales conocieron por primera vez un lujoso apartamento dentro de Palmasola. Una tienda, 2 depósitos, 3 dormitorios, 2 baños, 2 salas de visitas y su cocina. Sus pisos de porcelanato y muebles tallados de madera Tajibo reflejaban sus lujos, del cual gozaba Escobar junto a sus guerreros u hombres de confianza. Él hacía una serie de extorsiones, abusos, violaciones, una serie de secuestros también que hacía. Entonces, a raíz de esto fue que hubo muchas denuncias. No nos olvidemos que él manejaba el grupo de disciplina, que son aproximadamente 200 a 250 personas. Los operativos se extendieron fuera del penal de Palmasola. Un negocio de artesanía era la fachada para manejar las extorsiones a personas comunes como también a familiares de reclusos de Palmasola. Una libreta encontrada en lo que era su apartamento mostraba montos de 7, 37, 45 hasta 60.000 bolivianos, dinero producto de los negocios ilícitos. No hay nada en Palmasola. El gobernador me está informando cada 5 minutos si hubiese cualquier novedad. No hay nada, absolutamente nada en Palmasola. Todo está en calma. Para llegar a esta aparente calma, la policía tuvo que desarticular los grupos de confianza del Reycillo. Muchos enviados a otras cárceles del país, otros separados en diferentes pabellones. Lo cierto es que la policía intenta reescribir la historia de Palmasola. Esos son los antecedentes de Oti, un personaje que ya fue mencionado y fue motivo de mucha información en las anteriores gestiones a partir de los delitos que cometió y por los cuales fue castigado. Pero ¿cómo llegó a la ciudad de La Paz? Vamos a recurrir a otra nota, en este caso generada aquí en la sede de gobierno, ya específicamente sobre esa situación que menciono y sobre los hechos de esta jornada, su apuñalamiento que derivó finalmente en su muerte. Víctor Hugo Escobar, alias El Oti, ingresó a las 2 de la tarde con 20 minutos hasta el sector de la cancha de población del penal de Chonchocoro. Lo hizo conjuntamente con Javier Flores Copa, alias El Taco Bayo, y otros privados de libertad del sector EID. Esto para realizar actividades deportivas como se vienen desarrollando todos los días martes y viernes. 5 minutos después, es decir, a las 2 de la tarde con 25 minutos, a la altura de los galpones, el personal de seguridad del penal habría sido rebasado por otros reos, quienes tenían el rostro cubierto y con armas punzocortantes habrían agredido a Escobar y a Javier Flores. Tras ello, inmediatamente los 2 heridos fueron trasladados de emergencia hasta el hospital de Viacha, acompañados por el doctor del recinto penitenciario y escoltados por personal policial, donde según datos preliminares, alias El Oti no soportó las más de 25 puñaladas y perdió la vida antes de llegar al nosocomio. Tras ello, su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Hospital de Clínicas, donde Defensoría del Pueblo se hizo presente para ser testigo de la autopsia de ley. Sabemos de este fallecido, Oti, y Víctor Hugo, que es Víctor Hugo Escobar, ¿no? Y Javier Flores Copa, que está herido, que han llegado ambos, los han llevado al centro de salud de Viacha. Nuestro
nuestro propósito es acompañar para determinar la causa de la muerte a través de la autopsia que van a hacer las autoridades pertinentes. Por otra parte, según el informe al cual Al Día tuvo acceso, tras esta pelea se aisló inmediatamente a los privados de libertad Hardy Gómez Vaca, Martín Álvaro Chávez Nina y Einar Heredia Rivero. Esos los hechos de esta jornada martes. ¿Qué está pasando en las cárceles de nuestro país? Es una pregunta que nos formulamos recurrentemente cada vez que se presenta un hecho como el descrito. Y es un hecho que se repite con cierta regularidad y acaba siendo una costumbre que lleva a discursos en los días posteriores a este tipo de acontecimientos y luego pública de El Alto. Señor Llanos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo. Yo estoy en los medios cada vez que tiene que darse estas situaciones de muertes, de violaciones o de algo que sucede en las cárceles. Mira, ni el Estado republicano ha podido resolver el tema de cárceles, ni el Estado plurinacional puede resolver esto. Es decir, estamos ante una situación en la que hemos perdido territorios. Con gran alborozo reclamamos el mar y decimos que queremos recuperar el mar, pero no podemos recuperar un pedazo de territorio que se llama cárcel, ni una de las cárceles. En cada una de las capitales de departamento y en ciudades intermedias. Porque en las cárceles hay alcohol, drogas, armas, granadas, ametralladoras, existe descontrol de la policía no entra al interior de la cárcel, está solamente afuera de miedo, tienen incontinencia urinaria, si están aterrorizados allá afuera y dejan que los internos hagan lo que les dé, lo que les plazca. Vamos a hablar enseguida de esas condiciones. Y lo que siempre yo planteo, ¿no? Tenemos que generar una carrera penitenciaria para que esto pueda ser resuelto. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, con discursitos, con charlitas, como tú lo has dicho. Cada vez se van a poner perdona que hable, ¿no? Discúlpame, Juan Pablo, porque tú me invitaste para hablar. Así es, ordenaremos los temas. Perdón, te voy a decir lo que ha pasado hoy día. Los senadores y los diputados han dicho hay que resolver. 5 años está el proyecto de ley en la Asamblea. 5 años. Y no se mueven, ni los de oposición ni los de oficialismo. Y la gente sigue muriendo. Dejen de hablar baboseadas. Vamos a ir por partes, si no nuestra entrevista se desordena y comenzamos a disparar por todo lado. Me decía antes de comenzar la entrevista que elaboró un registro y tiene un dato de cuántas personas han muerto en los recintos penitenciarios en los últimos años. ¿Cuál es ese dato? Chonchocoro tiene una vida de 26 años. 26 años. Y han muerto alrededor de 22 personas. Un año por... Una persona por año, por decir. Y apuñalados, baleados, acuchillados, supuestamente, entre comillas, colgados, es decir, descontrol. Hicimos la estadística y preguntamos a los mismos privados de libertad, de Chonchocoro específicamente. La policía ingresa y la respuesta es no. El 80% dice que no ingresa la policía al interior de la cárcel. Solamente entra a la lista y después se vuelven a replegar las puertas. No entra. La seguridad interna y externa, que es mandato de la Ley de Ejecución de Penas, no la cumplen. Se hacen los que supuestamente están controlando, pero adentro, por eso se generan estos poderes. Y las cárceles deben estar manejadas esencialmente con disciplina. Y cuando no se tiene esta característica, los que estudiamos esta problemática decimos, y porque son muertes, nadie puede pues poner, diríamos, en el tapete y decir, era un delincuente, ha cometido delitos, ha matado personas y bien que murió. No, la ley dice que debemos proteger a las personas que están en los centros penitenciarios. Es responsabilidad del Estado y de los entes administrativos que tienen la responsabilidad de cuidar a esa persona. No lo podemos hacer. Y los que no pueden hacer son la policía, los jueces, que son otros que mandan detenidos preventivos a Chonchocoro. Chonchocoro es cárcel de máxima seguridad para sentenciados, no para preventivos. A propósito de lo que usted menciona, aullando seguramente de miedo en este momento. A propósito de lo que menciona el informe de la policía sobre lo que aconteció hoy en Chonchocoro, dice que a las 14:25 la policía fue rebasada. Ya llama la atención que ocurre eso en un centro penitenciario. Y el segundo elemento que llama la atención, rebasada por reos que tenían el rostro cubierto y que procedieron a acuchillar al OTI. ¿Cómo puede ser posible que en un recinto penitenciario la policía sea rebasada y haya internos que ejecuten acciones criminales? Eso es lo que hacen creer pues, a los medios de comunicación, eso es lo que ustedes ven en el informe oficial.
tenemos que ver lo que está detrás. Es un patio, es un ambiente grande, están las torretas, se puede observar, y están fuera del ambiente. Entonces adentro los privados de libertad pueden pegarse y hacer lo que quieran porque no está la policía dentro. Nunca ha estado en Chonchocoro. Y entonces yo te digo, con la experiencia y con la investigación que se ha hecho. Entonces lo que sucede ahí es que como hay descontrol, no existe la policía, los internos empiezan a generar poderes. ¿Por qué? Por las mismas características de las distintas cárceles. Porque ahí existen lobos y existen corderos. Y entonces los lobos se los comen a los corderitos detenidos preventivos, les sacan dinero, etcétera, etcétera. Y entre los lobos, que trajeron unos lobos de Santa Cruz, por decir unos lobos de Caperucita Roja, y aquí hay otros lobos de los Tres Chanchitos. Y entonces estos lobos son distintos y también se agasan entre ellos. ¿Fue una disputa de poderes la que originó la muerte de Oti? No, lo que sucedió es la irresponsabilidad de no tener separadas las cárceles en los ambientes como dice la ley. Régimen cerrado, semiabierto y abierto. 3 categorías. Con paredes mínimas, lo dicen en todas las instancias estatales, y aquellos que tienen problemas de comportamiento inadecuado están aislados, separados. Incluso una maxi. Hay gente que cuando sale la luna llena les escuece las manos y quieren apretar los cuellos, porque son personas que tienen características sociopáticas, para no decir algo más, es decir, que no pueden ambientarse a la socialización en una cárcel. Y para eso tenemos psicólogos, médicos, trabajadores sociales en cárceles, que deben determinar que este señor que tiene esas conductas, que cuando la luna llena sale, quiere matar. Entonces, este señor tiene que estar aislado. ¿Qué intereses existen en las cárceles para que no se proceda a la división en las 3 categorías que usted ha mencionado? En las cárceles hay una pobredumbre. El interés está afuera. El interés está en aquello que no queremos investigar. Los que hacemos criminología no investigamos al preso, investigamos al que administra la cárcel, al que tiene el control de la cárcel. Porque estos son los que meten el alcohol, de la droga, las armas y todo esto. Esa negatividad viene de afuera. Y esa instancia que maneja las cárceles tiene otra instancia que controla. Y no controla. Y tiene otra que es el Ministerio de Gobierno. Y no debe ser atribución del Ministerio de Gobierno, debe ser atribución del Ministerio de Justicia. Y el que da el dinero son las gobernaciones, ya no da el Ministerio de Gobierno. Y tampoco se ocupan. Es decir, las cárceles están, como ha estado nuestro litoral abandonado, lo mismo están las cárceles. Nadie quiere ocuparse de esto. Y por eso son las consecuencias, y la muerte de estas personas tenemos que lamentarlas cada vez que existen estos traslados inadecuados. Cada persona tiene que estar en Santa Cruz tenemos una cárcel de máxima seguridad. Existe el PC7 que se llama y que se ha construido. Ahí tienen que estar estas personas, no es necesario traerlas. En cada departamento se ha hecho el esfuerzo, porque ha habido un congreso en la Universidad Pública del Alto, en la que se ha invitado a autoridades, y allí se ha determinado que en Bolivia no hay régimen cerrado por estos problemas. Y ahí, como política pública, se indicó que se deben hacer cárceles de máxima seguridad o pabellones de máxima seguridad. En Pando tenemos, en Tarija tenemos, en Santa Cruz tenemos, y de Santa Cruz los traemos a los otros departamentos. Y las familias que sufren con la separación de los hogares, y es otro ambiente, otro tipo de privados de libertad, otras realidades, y entonces pues hay enfrentamientos, hay pugnas, hay conflictos, y hay muertes lamentablemente por el descontrol. No tenemos que culpar a los privados de libertad. Porque hemos llegado al punto en el que la policía, como todos sabemos, cuida el perímetro de las cárceles, pero no tiene autoridad dentro de los recintos penitenciarios. ¿Por qué? Es un caso absolutamente lamentable. No tenemos un Eduardo Baró ahí, porque no hay esto. Mira, te puedo decir... Pero tiene que haber algún interés o alguna... Tiene que irse la policía. La policía no ha podido, no puede, no podrá. Pero si no es la policía, ¿quién se hace cargo de la seguridad? La casera penitenciaria. En todo el mundo funciona así. Civiles manejan las cárceles. Todos los conflictos en las cárceles en los que le ponían el cuello, un cuchillo en el cuello a los policías, los que han resuelto son civiles. Y si me darías algún tiempo en tu programa te podría explicar caso por caso. Entonces los policías nunca han resuelto los temas. Siempre ha resuelto el defensor del pueblo, siempre derechos humanos, siempre la iglesia. Ellos no resuelven, ellos garrotean. ¿Hay intereses económicos de la policía para mantener la actual situación en las cárceles? Si ves Google y ves Ramiro Llanos, ya lo he demostrado. Hay corrupción al vómito. Gente que mete kilos de alcohol, latas de alcohol, de todo tipo de sustancias. Personas que ingresan ilegalmente.
prostitutas que ingresan. Y mira, no podemos poner cámaras de seguridad en las cárceles. 10 años no podemos poner cámaras. Se oponen. Y no podemos poner paraguas electromagnéticos, obligan a desenchufarlas. Para evitar el funcionamiento de los celulares dentro de recursos económicos. Y mira, esto está haciendo la UPEA, esa universidad vilipendiada en estos momentos. La única universidad que se ha animado a generar una maestría en administración de centros penitenciarios. En los próximos 2 años vamos a tener los egresados y vamos a hacer los cargo de una a las cárceles. Pero tendrá quienes los contraten, como van las cosas complicado. Va a haber, pues porque van a ser ítems que el Estado va a otorgar, ¿no? Y nos están haciendo una beca, imagínate, se puede policializar, dice al civil, pero no se puede civilizar al policía. Eso es lo que pasa en otros países. Tú, como periodista, que parecería que no tienes las habilidades de poder manejar un centro penitenciario, 3 meses de formación en técnicas de seguridad. Ahí te brindamos ahí, de la y así funciona el gobierno quitar a la policía el control de los centros penitenciarios. No creo que lo permita ni el gobierno ni la propia policía, porque la implicaría el funcionamiento de una policía civil. No, yo sé que no van a ser ni el Estado republicano gonista, bancerista ni tutista han podido, y el Estado plurinacional no pueden hacerlo. Los dos se han hecho pipí en el tema de cárceles. Estamos en un horario en el que puedo decir estas cosas. Tienen incontinencia urinaria porque no pueden resolver el tema de cárceles. Es una solución porque ideal, está la ley. No real, podrán decir algunos. No, el tema es la administración que tiene la cárcel está conformada por 3 instancias. 1, los jueces. 2, los policías. Y 3, la dirección de régimen penitenciario. Un monstruito de 3 cabezas. La propuesta que se ha planteado, que es obligación de los legisladores tratar esto, es arrancar esta atribución de la policía porque mueren las personas. Y si haríamos un estudio de todas las muertes en cárceles, hay responsabilidades. Y los jueces que no van nunca a la cárcel y liberan a las personas o mandan a las cárceles a los detenidos preventivos mezclándolos con los lobos. No podemos hacer esto. Entonces, 2 instancias que deben abandonar las cárceles. Los jueces de ejecución de penas. Y don García Mesa ha dicho, me cobra el juez. No sé, ustedes mismos lo han dicho en los medios. Si un presidente dice, me cobra el juez, imagínate cómo les cobran a los pobres hombres que están en las cárceles. Número 1, salen los jueces de ejecución de penas. Número 2, sale la policía. Un ente, por recomendación de Naciones Unidas, se hace cargo, una administración penitenciaria, en la propuesta es un Instituto Nacional Penitenciario, un fondo canasta para tener los recursos, 50% de los bienes incautados pasan al manejo de cárceles, el IDH, fondos que por este fondo canasta, y gobernaciones que está haciendo ahora el pago de prediarios y de los servicios. Entonces tenemos la posibilidad. Una opción imaginativa para no es imaginativa solamente. Ya está plasmada una ley con articulado, 5 años en la Asamblea, un colega tuyo que está de presidente de la Asamblea, que hemos hablado con todos ellos, y resulta que ahora salen en las noticias y dicen, hay que hacer algo, nos falta el control. No. Esto está hace 5 años y el suscrito está hace 10 o 20, 30 años ya solicitándoles que se hagan cambio de esto. Aprovecho para saludar a mi promoción del 85, que ya esos tiempos ya hablábamos de estos temas para cambiar las cárceles. Muy bien. ¿No? Ahora, usted mismo es reconocido como un personaje controversial que tiene desde luego conocimiento de la realidad de las cárceles bolivianas, porque fue director del régimen penitenciario en este gobierno entre el 2006 y el 2007, entre el 2012 y el 2013. Y entonces muchos se preguntan por qué lo que pregona ahora en el llano no lo hizo en la práctica en el gobierno al cual sirvió. Sí, hemos entrado al monstruo. Y he sido vomitado. Por eso me atrevo a decir, porque he salido sin mancha. Lenin decía, hay que pasar por el charco sin mancharse. 2 gestiones fui director de régimen penitenciario. Te cuento, me aprovecho. Pero en síntesis, uno, el reglamento de cárceles. Reglamento de cárceles. Puedes imaginar que las cárceles no tenían reglamento. Había una arbitrariedad y un fascismo metido ahí. El gobernador, el facho de la cárcel, hacía lo que le daba la gana. Reglamento de cárceles. Los artículos en la Constitución Política del Estado. No es gratis que han puesto los asambleístas. Un almuerzo allí en Sucre y los jueces no querían dar salida a los privados para que vayan allí. Tomamos la decisión de llevarlos. Ahí es parte de la tinta en cárceles, está Ramiro Llanos presente ahí. Pero en cárceles sin policías. Años y pico de gestión, ¿qué le impidió hacer lo que se ha propuesto? Los poderes. La policía no permite. ¿Podemos recuperar tránsito? Mandato constitucional. El gobierno municipal tiene que hacerse cargo de tránsito. ¿Puede hacerlo?
No es fácil, el gobierno no, es un gobierno conservador el que tenemos. Es una revolución democrática cultural, una revolución de abuenitas. Y de abuenitas no se cambia esto. Y mientras exista este poder de la policía, así como tránsito, así como en cárceles, esto no se va a dar. ¿Eso no lo sabía antes de entrar al gobierno? Lo sabíamos, pero hemos intentado porque es una revolución democrática cultural. Aquí se intenta cambiar y hemos entrado, hemos hecho el esfuerzo, hemos debatido y todo esto que te estoy mencionando, los indultos. El suscrito es autor de los indultos. Y todo lo que se ha hecho en cárcel. La primera cárcel sin policías en Bolivia, en Semicruz, aprovechen para ir a ver esa cárcel. Los policías afuerita y todo manejado de manera civil. Ese es el modelo boliviano. Volvamos al N cosas que se han hecho en cárceles. Seguramente, ¿no? Hay mucho Estamos que ahí, decir hay que comentar eso. Por eso yo venimos a venir a los medios. Muy bien. Para decirlo esto, ¿no? Tenemos 2 minutos, vamos a concluir con el tratamiento del tema que nos ha convocado hoy, el caso de Oti, las acciones inmediatas y reales que podríamos exigir como sociedad con posibilidades de que sean atendidas por las autoridades, o nos vamos directamente por la desesperanza. Yo digo que no hay nadie irrecuperable, por más atroz que una persona o delito que haya cometido, no hay nadie irrecuperable. Todos pueden tener una segunda oportunidad. Y lo que ha pasado en Palmasol o en San Pedro o en Chonchocoro va a volver a suceder. Y lo que está pasando en Palmasol, esos grupos de poder van a volver a emerger mientras no resolvamos de fondo este tema. Entonces ahí yo te diría que en Bolivia está vigente la pena de muerte. Porque cuando hay algo que obstaculiza alguna relación de poderes económicos, de conocimiento, etc., se aplica la pena de muerte en Bolivia. Pese a que nuestra Constitución lo prohíbe, se está aplicando la muerte. Ahí te he dado el dato, 22 personas muertas en Chonchocoro. Son vidas. Puede ser la vida de tu padre, o tu madre, o tu hermano. Yo tenía a mi padre preso muchas veces en las cárceles y hemos tenido que ir a buscarlo, porque en las dictaduras había esa pena de muerte. En democracia no se puede tolerar. René Zabaleta decía, la idea más grande de los hombres no vale la vida de la más humilde de las personas. Y en cárceles conservamos eso. Nadie puede tocar un cabello a un preso porque vivimos en un estado garantista. Y tenemos que garantizar la vida de esa persona, darle un plan de vida, y cuando ese plan de vida se cumple en 2, 3, 5, 10, 20 años, ese hombre va a salir. Y cuando salga ya no tiene que hacer daño a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer en cárceles, en la administración penitenciaria. Lamentablemente no se lo hace porque hay 3 monstruos que están ahí y no coordinan, policía, juez de ejecución y régimen penitenciario. Eso hay que cambiar, la ley están las N propuestas que se han prestado, Manillas Electrónicas está hablando estos días, N cosas que se pueden hacer, pero no se pueden. Ojalá pueda hacer este gobierno o lo hará el próximo. Muy bien, la visión de Ramiro Llanos, exdirector del régimen penitenciario, docente de la UPEA, y lo han comprobado una vez más, un apasionado del tema que hemos abordado. Ya lo estaremos convocando en una próxima oportunidad, porque dudo que lleguemos al fin de este tipo de casos como los que se han registrado hoy. Entonces, hasta una próxima oportunidad. No se vaya la policía y no se vayan los jueces, esto no va a cambiar y vamos a seguir viniendo acá con canas todavía a los programas. Ya lo veremos. Muy bien, gracias por su presencia. Gracias, saludo a todos mis amigos de la UPEA que están en la huelga, a todos aquellos que están luchando en las calles. Ánimo, hay que seguir adelante. Vamos a tener posibilidad seguramente de modificar la ley que estamos planteando y hay que animarse a seguir luchando en esta vida. Muy bien. Agradecemos una vez más su presencia. Momento de un corte en hora 23. Luego nos ocupamos de los temas que anunciamos al principio. Estamos viendo Hora 23. Bueno, desde el año 2012 hasta el 2017, el parque automotor de la ciudad de La Paz incrementa en más de un 30%. Esto significa que por lo menos 90.000 automóviles existen por encima de los que existían en el año 2012. Y ese es uno de los motivos por los cuales el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se plantea varios objetivos para descongestionar el centro de la ciudad. Objetivos también para reducir la contaminación del aire y así mejorar la calidad de vida de todos nosotros, todos los ciudadanos que habitamos esta maravillosa ciudad de La Paz. Y bueno, para cumplir estos objetivos, uno de los proyectos que se llevan a cabo es justamente la construcción del parqueo Simón Bolívar,
hoy se firmó el contrato con la empresa privada que ejecutará este proyecto y vamos a conocer más acerca de él, por supuesto, porque es un proyecto que tiene el objetivo de beneficiarnos a todos los que vivimos en la ciudad de La Paz. Rubén Solís nos acompaña esta noche, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Rubén, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Paola. Gracias por la cobertura. Muy bien, esta mañana se firma el contrato con una empresa con bastante experiencia, una empresa boliviana, que es quien llevará a cabo este proyecto a partir de hoy. Así iniciamos con la construcción del Parqueo Simón Bolívar. Exactamente, así es. El día de hoy se ha suscrito el contrato de concesión de la construcción y administración del Parqueo Simón Bolívar, un proyecto que ha pasado por un proceso de licitación pública como corresponde, que después de todo el procedimiento correspondiente, bueno, se ha pasado por su proceso de adjudicación y hoy día hemos culminado con la suscripción del contrato y a partir de ahora ya comienza lo que es la concesión como tal. Ingeniería Técnica en Construcción es el nombre de la empresa que llevará a cabo este proyecto, que tiene un tiempo de duración aproximadamente de 1 año y medio. ¿Qué tipo de contrato, qué tipo de acuerdo tienen con esta empresa? Bueno, a partir de asumida la segunda gestión del doctor Revilla, uno de los principales hitos ha sido fomentar estos acuerdos público-privados, esta vinculación con el sector privado, a objeto de generar alianzas estratégicas que permitan el desarrollo económico, que permitan la dinamización de la economía del municipio. Entonces, a partir de eso, bueno, se han concebido diferentes modalidades en las cuales se puede acceder a la inversión. El día de hoy estamos hablando de una concesión, ¿no?, que es una figura de disposición temporal en la cual podemos ceder temporalmente el uso y disfrute de un bien al sector privado, ¿no?, que en contraprestación ellos realizan una inversión que realmente responde a una demanda emergente de la sociedad. En este caso, ese uso o administración que llevará a cabo esta empresa privada de lo que es el Parqueo Simón Bolívar será más o menos por un tiempo de 20 años, ¿cierto? Exactamente, es un contrato que se ha suscrito por 20 años, de los cuales, como tú lo mencionabas, es 1 año y medio básicamente la etapa de inversión, donde ellos tienen que realizar todas las obras, los estudios respectivos de suelos, el estudio de impacto vial, ¿no? Y a partir del mes 19 ya básicamente entra en vigencia ya el plazo, la etapa de operación de la concesión. Muy bien, tengo entendido que ustedes lanzaron una licitación, un proceso de licitación pública el 20 de marzo de este año y bueno, es uno de los medios por los cuales se llega a contratar a esta empresa boliviana. Exactamente, bueno, el tema de la figura de disposición temporal, la concesión en realidad, se enmarca dentro de lo que es el procedimiento normal para cualquier contratación. En ese sentido, se ha realizado un proceso de licitación pública, una licitación pública nacional, en la cual, bueno, después de todo el procedimiento, hemos tenido como resultado a la empresa Intecons como ganadora, ¿no?, que obviamente lo que resaltamos mucho es que es una empresa nacional la que se adjudica a este proyecto, que va a ayudar obviamente al desarrollo del sector, ¿no? Muy bien, lo que ustedes solicitaban en esta licitación pública era que los interesados tengan que presentar una propuesta técnica y arquitectónica para construir un parqueo de 3 plantas como mínimo, además una plaza o un parque con una extensión de casi 4.000 metros cuadrados, ¿cierto? Estamos hablando de esas características que seguramente son las que cumplió esta empresa. Claro que sí. Bueno, el proyecto está así licitado sobre un predio con una extensión de 4.000 metros cuadrados. Ahí ellos plantean obviamente la construcción de una edificación de parqueos con una capacidad de 330 vehículos livianos, 10 espacios para vehículos semipesados, camiones de carga moderada, ¿no?, y 35 motocicletas. Pero no solamente es la generación de esta actividad económica, sino también se hace una recuperación del espacio público y se da a la ciudadanía un área verde que aparte de que pueda ser de uso público, ¿no?, se articula con el Parque Urbano Central para entrar en armonía con el entorno. Adicionalmente se concibe la generación de una pasarela que articule esta construcción con lo que es el Parque Urbano Central, con lo que es la estación de nuestro Puma Catarina. Muy bien, un proyecto que tiene una duración más o menos de 1 año y medio. ¿Cuál es la inversión para este proyecto? ¿A cuánto asciende? Bueno, la inversión es superior a los 24 millones de bolivianos, ¿no? Son 24.8 millones de bolivianos más o menos lo que tiene que invertir la empresa para poder terminar la obra, ¿no? Muy bien, el seguimiento que ustedes llevarán a cabo
seguimiento de esta obra? Durante todo el procedimiento de la concesión, durante los 20 años, se designa una autoridad respectiva con las competencias suficientes para poder hacer el seguimiento desde la construcción de la obra hasta la operación del servicio. Muy bien, y tengo entendido que así como llevaron a cabo este contrato entre un sector público y una empresa privada, tienen otros proyectos, otros objetivos también a futuro que tenga estas características, este tipo de contratos. Exactamente, estamos con varios proyectos, se ha trabajado una cartera de diversos proyectos en diferentes sectores del municipio, que el objetivo esencial, como lo mencionaba, es recuperación del espacio público, es dar respuesta a la Semana de la Ciudadanía. Tenemos otros proyectos de parqueos, por ejemplo, en San Miguel, tenemos proyectos de parqueos en Sopocachi, en el cementerio, en Villa Fátima. Entonces, estamos precisamente dando respuesta a toda esta demanda emergente de la ciudad, ¿no? A través de estos proyectos que permiten la articulación público-privada. Muy bien, qué bueno, Rubén, qué gusto saber de que ya se inicia a partir de hoy con la firma de contrato este proyecto que es el parqueo la construcción del parqueo Simón Bolívar. Está ubicado en un lugar muy estratégico donde muchas movilidades pasan por este lugar, sea para ir a la zona sur, sea para ir al centro, sea para ir a Villa Fátima. Entonces es un lugar bastante clave y de seguro beneficiará a toda la ciudadanía. Exactamente, las características del entorno responden precisamente a eso, es el punto de conexión entre lo que es el casco urbano central, lo que es la zona sur y lo que es la zona de Miraflores. Entonces realmente tiene una ubicación tan estratégica que permite descongestionar la cantidad de vehículos en el centro, ya que todo el mundo va a poder llegar hasta este sector y movilizarse tranquilamente ya en transporte público o a pie en lo que es el centro, y así descongestionamos, ¿no? Paralelamente, esta propuesta viene acompañada de una promoción de desincentivo al parqueo en vía pública, lo que también va a ayudar al descongestionamiento de nuestras calles, ¿no? Muy bien, es un importante proyecto, será administrado durante 20 años por una empresa privada, luego pasará a manos del gobierno municipal de La Paz, así que cumple importantes objetivos, así que muchos éxitos en esta obra. Y gracias por acompañarnos esta noche, Rubén Solís, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ha sido un gusto. Gracias, Paola. Nos vamos a una pausa y hablemos con más de Hora 23, espérenos. Son las 23 horas con 49 minutos. El conflicto en la Universidad Pública de El Alto sigue sin solución. Semanas y semanas en las que el gobierno y las autoridades de esa Casa Superior de Estudios no se ponen de acuerdo sobre el curso de las demandas universitarias. Pese a ello, en esta jornada en la Cámara de Diputados se ha aprobado en grande y en detalle un proyecto de ley impulsado por el gobierno que autoriza la transferencia de un presupuesto extraordinario de 70 millones de bolivianos para esta gestión a la Universidad Pública de El Alto. Se estima que mañana la Cámara Alta, el Senado, trate ese proyecto de ley. Nos ocupamos del tema y lo hacemos a través de un contacto con nuestra unidad móvil. Nuestro periodista César Pardo se encuentra con una parlamentaria que nos va a hablar del tema. César, buenas noches, adelante con ese informe. Gracias, buenas noches Juan Pablo, buenas noches a todos los amigos de Hora 23. Me encuentro en este momento con la diputada Betty Ñañíquez, quien es jefa de bancada del Movimiento al Socialismo. Bueno, tú lo dijiste hace instantes nada más claramente, Juan Pablo, se acaba de aprobar en la Cámara Baja esta ley que otorgará 70 millones de bolivianos a la Universidad Pública del Alto. Le vamos a pasar la pregunta a la diputada. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho en esta jornada de la tarde? Se ha hecho un trabajo fructífero, tomando en consideración la Constitución Política del Estado, convenios sobre derechos humanos, porque la educación es uno de los pilares de un Estado. Precisamente en ese mérito, a fin de que los estudiantes ya no continúen solicitando en las calles, el camino correcto para poder solucionar este problema es una ley. Y como ustedes acaban de indicar, en la Cámara Baja se ha aprobado una subvención mediante una disposición al Ministerio de Economía, y esta a su vez mediante el Tesoro General de la Nación, subvenciones 70 millones de bolivianos a la UPEA.
tomando en cuenta de que el año pasado se solucionó el problema con 40 millones y ahora se ha prácticamente doblado ese monto a fin de que estos estudiantes tengan el monto adecuado para seguir con sus estudios conforme dispone nuestra Constitución. Por eso no es extraña que no se acepte este proyecto de ley. Como sabemos, fue rechazado por los universitarios. Yo quisiera que la opinión pública juzgue realmente cuál es la predisposición que tiene el gobierno para la solución de este problema. También es hacer notar de que ellos tienen 222 millones congelados hasta que puedan demostrar la cantidad de universitarios, de población estudiantil con que cuentan. Esto precisamente no le exige el gobierno, sino la misma CUV, a quien tienen que demostrar, y no lo están haciendo. Es todo este dinero, y tomando en cuenta los 68 millones que tenían, ya pueden hacer una suma que tienen más de 130 millones, 138 millones de bolivianos para disponer. Ahora bien, también es de hacer notar de que una ley que es favorable a esta población estudiantil debería ser considerada y no tomar en cuenta con tintes políticos, como se está viendo que hay políticos tradicionales conocidos están detrás de nuestros estudiantes. Estas peticiones que ellos tienen luego prácticamente se convierten en solicitudes exorbitantes en mérito a que esta gente está ya con un tinte político. Yo no quisiera que nuestros estudiantes se hagan manipular con toda esta gente que tiene otros fines personales. Ahora se dice que ellos no estarían presentando ninguna auditoría y bueno, usted está diciendo que existen tintes políticos. Exactamente, lo que se tiene que hacer es que ellos tienen que demostrar cuánta cantidad de población estudiantil tienen y no lo están haciendo, y es lo que se solicita y tienen que hacerlo ante la CUV precisamente. Es lo que no hacen y están pidiendo que se modifique la ley 195 cuando tenemos conocimiento de que prácticamente esto constituiría un zafarrancho, como claramente ha especificado con este mismo término el dirigente máximo de la FUL, porque desestabilizaría la economía prácticamente de la Universidad Mayor de San Andrés y de otras universidades, por lo que los universitarios de la UPEA deberían actuar en forma razonable y tomando en cuenta también a toda la población estudiantil del Departamento de La Paz y por ende de Bolivia, y no solamente con algunos caprichos, no de todo el estudiantado. Yo respeto y valoro al estudiantado y a toda nuestra población de la Ciudad del Alto, la valerosa población de la Ciudad del Alto, pero hay gente incrustada entre estos estudiantes que prácticamente los manipulan. Ahora, la oposición salió a decir en las últimas horas de que no hubo un consenso para realizar esta ley juntamente con autoridades de la Universidad Pública del Alto. ¿Es cierto o no, diputada? Ha habido diálogo. Ustedes saben de que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como la presidenta de la Cámara de Senadores, mejor dicho, como la presidenta de la Cámara de Diputados, y así como las autoridades llamadas por ley, los ministros del ramo, han tenido reuniones con ellos. El diálogo está abierto, pero lo que ocurre es que ellos tienen unas solicitudes exorbitantes, intransigentes, aberrantes, ya fuera de lo normal, sin tomar en cuenta de que afectaría a otras universidades si es que seguimos con estas solicitudes. Claramente, reitero, no lo digo yo, no lo dice el MAS, el mismo dirigente de la FUL de la UNSA dijo realmente es un zafarrancho que se lograría si se modifica esta ley.
Exactamente con este informe, vuelvo contigo, Juan Pablo, claramente lo dijo la diputada, el panorama que se vio esta tarde en la Cámara de Diputados. Mañana se debate en la Cámara de Senadores, en este caso en la Cámara Alta, en el Legislativo, aquí en nuestro país. Juan Pablo. Gracias, César. Ha quedado muy claro el panorama. Estaremos pendientes en la jornada de mañana de la decisión del Senado, que posiblemente reprenderá la determinación que ha asumido en esta jornada, tanto en la estación en grande como en detalle la Cámara de Diputados. Gracias por la información y el contacto en este instante. Muy bien, son las 23 horas con 57 minutos, nos acercamos a las 0 horas y a una nueva jornada. Y vamos a ocuparnos del caso Quiborax, el proceso que se ha abierto en la Procuraduría General del Estado, una demanda contra el expresidente de la República, Carlos Mesa, en cuya gestión se revirtieron las concesiones de esa empresa que explotaba una parte de Salar de Uyuni para la explotación de Ulexita. Es un tema complejo, lo vamos a tratar de la forma más didáctica y pedagógica posible con el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, que nos visita esta noche en hora 23. Ministro, buenas noches. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas noches. Como le decía a la audiencia, le voy a pedir el máximo esfuerzo de didáctica para que nos entiendan no solamente los abogados, sino el conjunto de la población y tenga una visión de este proceso, desde luego a partir de la óptica oficial. Gracias. En principio, quizás podemos partir por el año 2003. El gobierno de Carlos Mesa amplía, o más bien establece una ley que amplía la reserva fiscal en el Salar de Uyuni para evitar la ampliación de las concesiones mineras que existían hasta ese entonces. Esa es una ley del 2003. ¿Estamos en lo cierto? Correcto. Previo a esta ley, Juan Pablo, existe el Decreto Supremo 21260 de mayo del 86, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que crea el perímetro de la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas. Ahí, reserva fiscal, no podía haber ninguna actividad productiva, ni privados ni tampoco estatal, ¿no? Incluso el 90 hubo la intención del gobierno de Jaime Paz Zamora de entregar a la Lithium Corporation por más de 40 años la explotación de litio, y hubo una oposición del Movimiento Cívico Nacional, lo que obligó a Jaime Paz Zamora a dejar sin efecto el contrato que se firmó con la Lithium Corporation. Pero ya en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, en el gobierno democrático de Hugo Banzer Suárez con Jorge Quiroga, el senador oficialista por el MIR, senador potosino, Gonzalo Balda Cárdenas, conjuntamente otros parlamentarios oficialistas, proyectan una ley que reduce el perímetro de la reserva fiscal de 2.300.000 hectáreas a 1.344.000. Solo el perímetro del salar, donde está fundamentalmente litio, y deja libre esas áreas donde está la Ulexita, y producto de ese hecho es que un exfuncionario del Ministerio de Minería, el señor Moscoso, accede a la titularía de estas 7 concesiones en este sector, entre el municipio de Colchacá y el municipio de Uyuni, en la provincia Norlipes del departamento de Potosí. Esto también en el año 89. Esto es el 98. 98. Muy bien. Producto de esta acción, el señor David Moscoso conforma una sociedad con la empresa minera Quiborax con el 50.99% y el ciudadano chileno Alan Fox con el 0.01%. Entonces, la empresa chilena y el súbdito chileno pasan a ser accionistas mayoritarios. Tienen mayoría. Exactamente. Existe un movimiento cívico muy importante del Comité Cívico Potosinista y también de la Federación Regional de Campesinos del Altiplano Sud, los FRUTCAS, en el departamento de Potosí. Me refiero el 99, el 2000, 2001, 2002 y el 2003, una vez que Sánchez Lozada huye y renuncia del país, se hace cargo de la presidencia de la República el señor Carlos Mesa. El movimiento cívico le pide y plantea un proyecto de ley porque vienen denuncias de los trabajadores de Quiborax, donde denuncian que no cumplía con las obligaciones laborales, que exportaba sin pagar la regalía minera y no tenía la
licencia ambiental. Esas son las denuncias que hace. Por eso que el movimiento cívico y el movimiento campesino potosino, con el asesoramiento de docentes universitarios de la Tomás Frías, proyecta un proyecto de ley que ha sido presentada por la Brigada Parlamentaria Potosina. La brigada compuesta por el MNR, por el MIR y por el Movimiento al Socialismo en ese momento. Presentan un proyecto de ley y en este proyecto de ley, como usted bien decía, Juan Pablo, el 2003 se amplía el perímetro de la reserva fiscal de 1.300.000 a 2.190.000 hectáreas. Por lo tanto, se amplía el perímetro de la reserva fiscal. Pero además la misma ley reconoce que existen derechos preconstituidos en esas áreas. Y para que exista la reversión a dominio del Estado, porque existe la figura jurídica, de acuerdo al viejo Código Minero, de renuncia, de caducidad o nulidad. Le dice al señor Carlos Mesa, en el lapso de 60 días, desde el 9 de diciembre del 2003 al 9 de febrero del 2004, que tiene que hacer auditorías legales, financieras, regalitarias, laborales y ambientales. ¿Cumple con esa instrucción el gobierno de Carlos Mesa? No cumple. Pero el 2004 sí revoca las concesiones de Equivorax. El 2004... Recién, faltando 13 días a que cumpla el plazo, él emite un decreto supremo donde instruye a sus ministros de Minería, Hidrocarburos, Desarrollo Sostenible y Trabajo a que lleven adelante auditorías. Y no se lleva adelante ninguna auditoría. Por lo tanto, no se cumple el plazo fatal que le da la ley como procedimiento para que se pueda revertir esas áreas a dominio del Estado bajo la figura jurídica de la nulidad. Se salta ese proceso y se llega directamente al decreto de reversión. Exactamente. El 23 de junio del 2004, el decreto supremo 27589 revoca esas titularías que estaban bajo la titularía del señor Moscoso y en sociedad con Equivorax a propiedad de la prefectura del departamento de Potosí. ¿Son las deficiencias previas a la decisión de reversión del gobierno de Carlos Mesa las que obligan, y estamos ya en el capítulo 3 de la historia, al gobierno de Rodríguez Belcé el 2005 a anular el decreto de la gestión de Carlos Mesa? Correcto, eso es real, porque Carlos Mesa pone la figura jurídica de la revocatoria. Y la revocatoria no es la figura jurídica para revertir esas áreas a dominio del Estado. Y lo que hace incluso el 2004, existe a finales del 2004, el canciller Juan Ignacio Siles, canciller de Carlos Mesa, emite un informe al presidente y le dice que ese decreto supremo adolece de serios problemas jurídicos. Es decir, su propio canciller le advierte a finales del 2004 que tiene dolencias jurídicas. Y el decreto supremo de Rodríguez Belcé, el 28527 de diciembre del 2005, tiene un único artículo que abroga el decreto supremo de Carlos Mesa porque tiene deficiencias jurídicas insubsanables, dice, en la parte considerativa y no contempla la figura jurídica del revocatorio. Entonces, por lo tanto, nosotros primero valoramos de manera positiva la decisión política de recuperar estas áreas que tienen un recurso no metálico importante para el desarrollo del país, pero lo que hace Carlos Mesa es incumplir el procedimiento para recuperar esas áreas, que son el argumento principal de la sociedad chileno-boliviana mayorista, los chilenos, para que inicien la demanda ante el CEADI por haber violentado un derecho privado. ¿Es esta supuesta omisión en el gobierno de Carlos Mesa lo que sustenta la acusación del presente, es decir, una conducta antieconómica y un incumplimiento de deberes? ¿Son esos antecedentes los que hemos mencionado los que respaldan el actual proceso abierto en la Procuraduría? Sí, es el argumento principal que esgrime nuestra Procuraduría General del Estado, porque si Carlos Mesa cumplía con el procedimiento que establecía la ley, prácticamente no teníamos este problema ni esta demanda y este arbitraje a nivel internacional. Yo solo te pongo un ejemplo. En mi gestión nos ha tocado conocer un problema con características similares de la mina de Amayapampa, que es una mina aurífera avalada en más de $500 millones. Ha habido la denuncia de los trabajadores que no cumplía con sus obligaciones económicas. Hicimos la verificación y la inspección y cumplimos el procedimiento que establece la ley. Se hizo la inspección a través del Viceministerio de Política Minera, se hizo la reversión a través de la JAM y por último se tomó la decisión y se cumplió el procedimiento y recuperamos y no tuvimos ninguna objeción. Hasta ahora hemos recuperado cerca de 400 áreas en todo el país cumpliendo procedimientos y algunas de estas áreas están en el contencioso administrativo en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos asumiendo la defensa de los intereses del Estado. Por lo tanto, esta es la observación principal
principal que se le hace al expresidente Carlos Mesa. Muy bien, estos antecedentes que nos han tomado algo de tiempo eran muy importantes para ubicarnos en la magnitud y en el origen del problema. Vamos ahora a un tiempo más presente y a las responsabilidades que podrían tocar a la actual gestión de gobierno. Evo Morales llega al gobierno el año 2006. El proceso, el litigio con Quiborax entre el Estado boliviano y esa empresa se desarrolla entre el año 2008 y el 2018. Es decir, durante 10 años el gobierno ha tenido la responsabilidad de manejar este juicio y al parecer, de acuerdo a la versión de Carlos Mesa, no lo ha hecho bien porque hemos acabado con un fallo que obliga al Estado a pagar 42.6 millones de bolivianos y, insistiendo en la versión de Carlos Mesa, esto demostraría el fracaso del manejo jurídico del gobierno en este proceso. ¿Qué nos dice ante ese argumento? Sobre este tema, nosotros en el 2010 como Estado hemos recusado al Tribunal Arbitral y también hemos objetado la jurisdicción del tribunal sobre este caso. Lamentablemente, la ley del 94, una ley de Gonzalo Sánchez Lozada, establece este reconocimiento de protección de inversiones entre Bolivia y Chile. Paralelamente, hemos llevado adelante acciones en defensa del Estado y se han presentado los memoriales correspondientes. Incluso hemos pedido la anulación del laudo en septiembre del 2015 y la última audiencia tuvimos en diciembre del año pasado, donde demostramos a través del consorcio de abogados que hemos contratado, el grupo Decker, que es un consorcio de abogados muy prestigioso a nivel internacional, y en la audiencia que tuvimos en Washington en el mes de diciembre del año pasado, se hizo una defensa y una explicación en detalle, primero, de que la empresa no cumplió con las inversiones. Segundo, que no cumplió con sus obligaciones, como establecen las normas internas del país, que estaba violentando la legislación laboral, ambiental, incluso regalitaria. Pero la respuesta inmediata de los abogados de Quiborax fue la siguiente, es decir, la demanda no es por el incumplimiento de las obligaciones que tenía la empresa Quiborax, sino la demanda es porque el Estado violentó un derecho incumpliendo y violentando su propio procedimiento. Ese es el argumento. Exactamente. Entonces, se hizo la defensa, Juan Pablo, se hizo una explicación en detalle, muy minuciosa. Fue un debate de 2 días que tuvimos en Washington y hubo una explicación, hubo la dúplica. Nosotros hicimos toda la fundamentación que nos llevó el tiempo necesario establecida por el CIADI, pero lamentablemente el argumento fundamental se centraba en que se violentó un derecho incumpliendo un procedimiento. Si Carlos Mesa revertía esas áreas a dominio del Estado cumpliendo el procedimiento y la norma, automáticamente no existía ninguna objeción al derecho que tenemos los bolivianos a recuperar un área que consideramos que es estratégica para el desarrollo de un departamento y de todo el país. Otro elemento importante del proceso es la revelación que hizo el periódico El Deber, indicando que el 14 de junio del 2018 lo siguiente: el procurador Pablo Menacho reconoció que el año 2008 hubo una oferta de Quiborax de aceptar un pago de $3 millones para dejar el proceso sin avance, es decir, para concluirlo. Parece que evidentemente, y aquí no hay que ser un genio de las matemáticas, que era una buena oferta, $3 millones en vez de pagar los 42.6 que hemos cancelado en los últimos días. ¿Por qué no se aceptó esa oferta que por sentido común parecería más lógica de proceder que continuar el proceso para finalmente perderlo? Pudo darse ese hecho, pero en esa época también, y es importante porque es parte de la fundamentación del expresidente, nosotros en la revisión de la documentación de esta sociedad entre Moscoso y Quiborax encontramos un documento ilegal. Y producto de eso es que nosotros iniciamos una acción penal. Es decir, nosotros identificamos un hecho ilegal en toda la documentación que se nos presentó e iniciamos un proceso penal contra el señor Moscoso y contra el señor Alan Fox. Producto de eso que existe una sentencia contra el señor Moscoso de 2 años de reclusión. Es decir, hubo un proceso, en todo proceso de arbitraje siempre existen procesos previos para que se pueda llegar a conciliación y acuerdo entre partes. Entonces, cuando se hace la verificación de la
la documentación se encuentra este elemento. Pues evidentemente, Juan Pablo, nosotros no podíamos asumir una acción de manera inmediata si no resolvíamos estos hechos. Entonces se tuvo que asumir en función del escenario, del momento y la documentación que disponíamos en ese momento. Usted dice, pudo haberse dado. Creo que hubiera sido mejor aceptar los 3 millones antes que pagar los 42.6. Pudo, evidentemente pudo. O sea, es parte de todo un proceso de negociación. Si de hecho, el laudo establece un monto de 48 millones. Los intereses más las costas al CIADI establece 57 millones de dólares. Y de hecho nos demandó Kiborax por un valor de 150 millones de dólares. Y las negociaciones posterior al laudo establece que hicimos una rebaja de aproximadamente 15 millones de dólares. Es decir, todo proceso tiene estos elementos que en última instancia tienen que cumplirse, porque lamentablemente nosotros, mediante una ley de la República, el 94, asumimos esta protección de inversiones, una protección con la República de Chile. Nosotros renunciamos al CIADI el 2007 ya en nuestra gestión de gobierno, pero lamentablemente la denuncia y la demanda se inició el 2005. Ahora sí, como usted reconoce, pudo haberse pagado 3 millones de dólares en vez de 42.6. ¿No le está dando la razón a Carlos Mesa, que pasa de acusador o de acusado más bien a acusador, y dice que por esta diferencia, 3 millones, 42.6 millones de dólares, quienes deberían estar sentados en el banquillo del acusado no son él y los miembros de su gobierno, sino usted y otros representantes del gobierno que avalaron y finalmente autorizaron el pago de los 42.6 millones? Lo que pasa es que Carlos Mesa construye un discurso mediático y no asume una defensa legal, ¿no? Porque Carlos Mesa debería de decirnos de manera pública por qué incumplió la ley. Si Carlos Mesa nos dice que incumplió la ley por esto, nosotros tenemos una posición. Mire, en el caso de Kiborax, cuando ellos esgrimen y dicen nos violentaron nuestro derecho porque incumplieron su procedimiento, ellos mismos nos exigieron en la audiencia que presentemos los informes de auditoría en materia ambiental, en materia laboral, en materia tributaria, etcétera, que Kiborax no había cumplido. Y evidentemente lo existen los informes de auditoría. Entonces, Carlos Mesa, en vez de acusarnos a nosotros, porque nosotros heredamos el conflicto, y heredamos el conflicto muy mal planteado, y de hecho tuvimos que asumir la defensa cuando la demanda ya había sido planteada previamente, el 2005. Esta demanda no se hubiera dado, Juan Pablo, si Carlos Mesa hubiese cumplido con el procedimiento. Por eso que nosotros asumimos la defensa y el 2005 ya nos demandan por un valor de 150 millones de dólares. Y el argumento fundamental está descansando principalmente en el decreto supremo, de abrogatoria que hace el expresidente Rodríguez Bessé. Entonces, les dimos los argumentos nosotros, como gobierno, en su momento con Carlos Mesa, para que ellos tengan la fundamentación jurídica para demandarnos a nosotros como Estado boliviano. La última consulta a propósito de este enfoque mediático. ¿Es una casualidad que este proceso coincida con una subida de popularidad de Carlos Mesa, con que se cumplan los plazos procesales de una manera tan acelerada, cosa que no ocurre en otros procesos, y con que se cuestione la figura de un dirigente que, aunque no se anima a decir que va a ser candidato a la presidencia, es una figura visible de la oposición en Bolivia? No, de ninguna manera, porque de hecho él llega a ser figura política en este escenario, producto también de la invitación y la decisión que tiene el presidente Evo. Si tú ves, prácticamente Carlos Mesa estaba en la sombra de la vida política, y cuando el presidente decide hacer la demanda en tribunales internacionales, en este caso a la Haya, sobre el derecho que tenemos los bolivianos a una salida soberana al mar, lo que hace el presidente Evo es convocar a los expresidentes, es convocar a los excancilleres para explicarles nuestra demanda, para que tengamos una propuesta común, colectiva como pueblo boliviano. Y él pide no solo a él, sino a los expresidentes que sean los voceros de nuestra causa del pueblo boliviano en su conjunto. Por lo tanto, la imagen pública de Carlos Mesa sube de manera mediática a partir de una decisión también que tiene el presidente de invitarlo, porque nosotros asumimos que el tema del mar es un asunto de Estado y es una aspiración y un derecho que tenemos los bolivianos y bolivianas, y de ninguna manera nosotros buscamos afectar el derecho legítimo que tenga Carlos Mesa de postularse a presidente,
presidente, vicepresidente o a un cargo electivo. Él está en todo su derecho, pero de ninguna manera nosotros tenemos esta finalidad de objetar. Yo creo que esa es parte de una especulación, porque lo he escuchado decir públicamente, me están queriendo procesar, yo que soy el vocero oficial de la causa marítima. Es decir, existe una actitud de una autovictimización y a partir de la autovictimización una sanción moral y política al gobierno por esta acción que estamos haciendo. De ninguna manera, Pablo. Pero a propósito, decía que era la última pregunta, pero ha tocado el tema marítimo, ¿no acaba siendo contradictorio que el Estado boliviano pague al abogado de Equivorax 42.6 millones de dólares cuando ese abogado también forma parte del equipo jurídico de la Cancillería chilena en el proceso contencioso que tenemos con ese país por nuestra demanda marítima? De hecho, él es el abogado de esta empresa antes que tengamos el problema marítimo. Él hace las primeras representaciones ya el 2004, el 2005. Él es abogado de esta empresa desde el momento que toma Carlos Mesa la decisión política de revertir estas áreas. Entonces, cualquier empresa privada o pública tiene el derecho de contratar a los profesionales que ellos vean conveniente, como nosotros hicimos con el grupo de abogados Decker. Entonces, no es que nosotros objetamos o no objetamos la representación que tenga uno u otro. Nosotros nos basamos fundamentalmente en el tipo de fundamentación que tiene la parte demandante, en este caso los de Equivorax, y nosotros también asumimos la defensa de manera soberana y contratamos al grupo de profesionales que nos van a defender. Entonces, es una decisión autónoma que tenemos cada una de las partes. Entonces, me parece lo que hace Carlos Mesa al poner ese elemento, le están pagando al abogado de los chilenos y me están perjudicando a mí. Vuelvo a reiterar, creo que es una figura clásica de un autoproclamación individual con miras a las elecciones, entre comillas, pero también de una autovictimización frente a la opinión pública nacional. Gracias, ministro. Gracias por haber aplicado la recomendación de una explicación didáctica para que nuestros televidentes comprendan la magnitud y, desde luego, la visión que sobre este problema tiene el gobierno. Ya lo tendremos más adelante para ir evaluando la marcha de este proceso que va a tomar, me imagino, algo de tiempo. Así es. Muchas gracias a usted, Juan Pablo, por la invitación. Hasta pronto, entonces. Momento de un corte en hora 23. Luego seguimos con nuestro último sector. Estamos en otro sector de hora 23 y nos vamos a ocupar de un tema que va a ser noticia este 20 de junio, ya que en esta jornada se va a tratar en el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de ciudadanía digital. Hemos hablado en alguna oportunidad de este tema, lo hemos hecho con el director general de AGETIC, Nicolás Laguna, y lo vamos a hacer nuevamente hoy para actualizar el tema y para ver cuáles son las perspectivas de la aprobación de ese proyecto de ley y lo que es más importante de su vigencia. Así que Nicolás Laguna, director general de AGETIC, nuevamente bienvenido a Hora 23. Buenas noches, muchas gracias por la posibilidad de brindarle mayor información a la ciudadanía sobre este que creo yo es un proyecto de ley muy importante. Es un proyecto de ley que va a marcar, creo, un hito histórico en el proceso de digitalización y de modernización del país. Creo que va a ser un punto de inflexión en el que vamos a acelerar de forma importante el proceso de desarrollo tecnológico y de modernización de la gestión pública y de la relación entre Estado y ciudadanos utilizando tecnología. Un proyecto de ley tiene muchos apartados, muchos artículos, muchos incisos. En el caso del proyecto de la ley de ciudadanía digital, si tuviera que definir los tres aspectos centrales o medulares de la norma, ¿cuáles serían? Sí, mira, este proyecto de ley en realidad es muy corto. En AGETIC siempre seguimos una filosofía que se usa al desarrollar software y es mejor simple que complejo. Si puedes hacerlo simple, no lo hagas complejo. Es un proyecto de ley con 12 artículos nada más. ¿Solamente 2? Solamente 12 artículos. Es un proyecto redactado por ingenieros, no por abogados. Sí, es un proyecto que ha recibido el asesoramiento de abogados, pero ha sido redactado por ingenieros informáticos. Lo que busca centralmente el proyecto de ley es un paraguas muy grande para todo lo que es la vida digital de los bolivianos. Lo que busca es que los derechos que los bolivianos hemos construido y hemos conseguido en distintos escenarios de la democracia, nuestra constitución política, hemos luchado por varios de esos derechos, hemos consagrado en varias leyes también nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces queremos que esos mismos derechos se respeten en el mundo digital.
queremos que esos mismos derechos, los que sea posible, se trasladen al mundo digital. El derecho a la privacidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a hacer trámites, el derecho a pedirle información al Estado, el derecho a participar en la formulación de las políticas públicas. Todos estos derechos, que son cientos, poco a poco queremos que vayan siendo también ejercidos a través de tecnologías de información y comunicación. Entonces, para eso lo que la ley ha establecido de momento, para iniciar, para arrancar con esta digitalización en Bolivia, hemos establecido 4 cosas. Lo primero es poder hacer tus trámites en línea, 100% en línea, poder hacer de principio a fin cualquier trámite con el Estado. Con el tiempo será paulatino, pero ya la ley estaría dando un mandato en ese sentido. El segundo punto es que tú puedas acceder a los servicios que presta el Estado. El Estado no solo hace trámites, también presta servicios a los ciudadanos. Queremos que esos servicios también estén disponibles en línea. El tercer elemento es el acceso a información pública. Los ciudadanos tenemos derecho a pedirle información a las entidades públicas sobre diversas temáticas en distintos sectores según nuestras preocupaciones, y las entidades tienen la obligación de respondernos. Entonces queremos que también eso pueda hacerse por internet. Y el punto cuarto es poder participar de los espacios de control social y de participación en la formulación de políticas públicas. Quiere decir que los ciudadanos podamos hacer el control social respectivo de la gestión pública, que las cosas se hagan de forma transparente y honesta, y también poder participar de la formulación de la política pública. Los ciudadanos sabemos cuáles son nuestros problemas en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y también en el país, ¿por qué no? Y queremos que los ciudadanos a través de medios informáticos puedan participar. ¿Por qué? Esos son, esos son los 4 elementos principales. Quizás el más próximo a la gente, no digo que los otros no lo sean, pero el que genera mayor interés, mayor inquietud, es el vinculado a la posibilidad de hacer todos los trámites en línea. Realmente vamos a llegar a ese punto porque hoy en día, un ejemplo muy fácil, renovar el NIT implica la visita de un funcionario, la entrega de determinadas fotocopias, la visita física a una oficina. Trámites como esos los vamos a poder hacer delante de una computadora sin salir de la casa o la oficina. Sí, claro que sí, esa es la idea. Ahora, ahí hay un pequeño pero, es que hay algunos trámites, algunos muy poquitos, que requieren la presencia física de la persona. Es decir, yo no puedo otorgar un carnet, ninguna entidad pública va a poder otorgar un carnet de identidad si la persona no se presenta, porque necesitamos tomarle la foto, se necesitan las huellas, etc. El resto de los trámites, a partir de que ya el Estado ha identificado a la persona, le ha dado una identidad, es posible digitalizarlos. Habrán algunos casos como aquellos que tienen que ver con inspecciones laborales, inspecciones en las instalaciones de una fábrica, que no hay forma de reemplazar ese proceso. Sin embargo, el 90% de los trámites o más quizá es posible llevarlos al mundo digital. En eso es en lo que trabajamos nosotros todos los días. Y la idea es que las entidades, a partir del mandato de esta ley, empiecen a acelerar ese proceso, no solo con la GETIC, sino por su propia iniciativa, por su propia cuenta. En otros casos estaremos ahí para apoyarlos y asesorarlos, pero la idea es acelerar este proceso, ¿no? Nosotros tenemos metas con el plan de gobierno electrónico hacia el año 2025, falta todavía mucho tiempo, pero vamos tratando de trabajar de forma acelerada y queremos construir en este segundo semestre del año nuestra agenda digital, la agenda digital de Bolivia, para ponernos metas, los ciudadanos, las entidades públicas, las empresas, ponernos metas como sociedad, como país. ¿Qué metas nos vamos a trazar al 2025? ¿Cómo debería ser Bolivia en términos digitales dentro de 6, 7 años? A propósito de las metas, y retomando la pregunta de hace instantes, si ese va a ser el mundo ideal, los trámites en línea, ¿en qué plazos estamos hablando? ¿En cuánto tiempo podremos realizar la mayor parte de los trámites, salvo los que necesiten una extraordinaria presencia física en nuestro país? Yo creo que dependiendo de los trámites, pero hay un conjunto que son los más comunes, los más cotidianos, digamos. Nosotros estamos ingresando en todo el mundo empresarial, por ejemplo, este año, y creemos que hasta mediados del 2019 deberíamos tener cubiertos el 80 o 90% de los trámites de las empresas.
por ejemplo. Después de los ciudadanos, en el órgano central de gobierno, yo creo que igual en un plazo de 2 años, quizá un poquito más, 2020, ya tendríamos, 2021. sí, más o menos podríamos tener casi la totalidad de los trámites ciudadanos en línea, lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Lo que pasa con el Poder Judicial y con el Poder Electoral escapa a nuestras manos. Sin embargo, yo creo que también se van a ir sumando a este proceso y vamos a poder digitalizar en un plazo razonable de unos 3 años el grueso de los trámites que los ciudadanos, las ciudadanas, las empresas realizan cotidianamente. Esa es una aclaración importante porque también hemos recibido consultas de la gente, los trámites judiciales, una elaboración de una notificación, el proceso ante un notario, un proceso jurídico, no entran dentro de la competencia de esta ley. El notariado sí, la ley abarca para todos los poderes del Estado, ¿no? Sin embargo, depende un poco de las autoridades que ejercen en cada uno. En el tema de los notarios, por ejemplo, ya tenemos listo, puliendo los últimos detalles con la dirección del notariado y con el Ministerio de Justicia. Yo creo que en los próximos mes o 2 meses ya vamos a estar implementando ese sistema con firma digital para todos los notarios del país. Entonces ya los documentos notariales van a ser digitales. Sin embargo, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, es mucho más complejo, es otro poder, es independiente, tiene allí no entra la cobertura ritmos. De la ley. La ley entra, pero nosotros como AGETIC lo hacemos si existe la voluntad de las autoridades de ese poder para poder coadyuvar con ellos, asesorarlos, implementar sistemas, desarrollar sistemas, lo que sea necesario lo hacemos si es que existe la voluntad de las autoridades. Sin embargo, eso depende mucho de ellos porque es un poder independiente y no podemos intervenir en cómo o a qué ritmo hacen sus procesos. Desde luego, de los 4 pilares que mencionaba, hay uno que nos interesa como ciudadanos, lo mismo que los otros, pero este es fundamental. El acceso a la información. Como periodistas sufrimos todos los días restricciones de acceso a la información que generan las entidades estatales. ¿Qué va a cambiar con la aplicación de esta ley? Vamos a poder acceder en un portal a la información que por ahora no se entrega públicamente. La información y la obligación de responder como entidades públicas. Puede haber algún caso en que cierta información sea reservada. Defensa, sin embargo, seguridad del Estado, cosas que afecten a la seguridad de las entidades públicas o que puedan afectar, por ejemplo, a otra persona, ¿no? Es decir, puedo preguntar datos de una tercera persona que puede verse afectada por la publicación de sus datos. Eso tampoco está protegido por nuestra Constitución. Sin embargo, en general, sobre nuestra actividad como entidades públicas tenemos que dar información a medios de comunicación, a periodistas, a investigadores, a quien lo requiera. Y esperamos nosotros que los medios digitales nos permitan hacer esto de forma fácil, ágil y mucho más rápida, ¿no? Porque a las entidades les toma mucho tiempo procesar este tipo de pedidos, incluso para los diputados, ¿no? Las famosas peticiones de informe escrito, les toman varias, a veces semanas, etcétera, procesar la información, entregarla, mandar las cartas, las derivaciones y todo. Esperamos que a través de medios digitales esto se pueda hacer mucho más fácil y que la persona no tenga que estar llevando su cartita a una entidad, entregando, sino que por medios digitales uno pueda hacer la solicitud y le entreguen esa información en el tiempo más breve posible. Por último, la aprobación de esta ley y su vigencia va a estar acompañada de alguna campaña de la AGETIC para que la gente utilice, aproveche y llegue a manejar los instrumentos que le permitan hacer los trámites en línea. Sí, mira, lo primero que vamos a hacer cuando se apruebe la ley es establecer los lineamientos técnicos, porque las entidades necesitan lineamientos técnicos y tecnológicos para poder implementar este tipo de tecnología. Una vez desarrollados esos lineamientos, vamos a hacer una campaña de cómo se puede utilizar todos estos instrumentos, acompañado de la incorporación de estos mecanismos tecnológicos a todos los trámites que ya hemos digitalizado y otros que están también en puertas, es decir, empezar a utilizar este mecanismo en varios trámites para que ya estén disponibles para la ciudadanía, ¿no? Entonces ya tendríamos un paquete importante de trámites, de procesos, de servicios de las entidades públicas que estarían a disposición de los ciudadanos que empezarán a utilizar ciudadanía digital para acceder a toda esta información. Algo que también es muy bonito de esta ley es que la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha sumado al proceso de digitalización en el país y esta ley la estamos aprobando toda por medios digitales, desde su elaboración, su discusión, su debate que ya ha sucedido en la Comisión de Planificación de Diputados, se ha hecho por medios digitales, se la ha hecho con firma digital, los diputados ya no tienen sellos, antes andaban con su sellito, ahora están portando su firma digital, la han firmado digitalmente. Mañana, bueno, hoy un poco más tarde se va a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de ley, igual en el sistema informático, la directiva de la Cámara de Diputados va a firmar este proyecto de ley también con firma digital y esperamos que la próxima semana suceda lo mismo con la Cámara de Senadores. Que también procederá digitalmente. Sí, es la idea. Ojalá sea así. Muy bien, gracias,
Nicolás Laguna, director general de AGETIC, por habernos brindado una vez más la actualidad de este tema que interesa a todos.